Muy buenos días. Factoración les da la más cordial bienvenida a su espacio, un espacio virtual creado con el objetivo de llevar a cabo nuestro segundo seminario web denominado Consideraciones en el CFDI versión 4.0 a partir del 2022, en el cual abarcaremos aspectos generales y específicos sobre esta nueva disposición del SAT de carácter obligatorio para todos los contribuyentes. Este segundo seminario está dirigido a cuentas empresariales. Les doy la más cordial bienvenida a los equipos fiscal, contables y de TI, así como algunas empresas Telmex que nos acompañan. Una vez finalizado el seminario, se dará un breve espacio para preguntas y respuestas. Pido su apoyo para colocar todas sus dudas dentro del chat conforme avance la sesión. Al finalizar, con gusto daremos respuesta. Sin más preámbulo, es un placer para mí presentar a nuestra ponente y fiscalista especializada de facturación, la contadora Ofelia Ugalde, egresada del Instituto Politécnico Nacional y certificada por el Colegio de Contadores, con una amplia trayectoria respaldada por 20 años de dedicación en el sector contable fiscal. Cedo el micrófono. Adelante, contador. Buenos días, Roberto, muchas gracias. Buenos días a todos. Me uno a la bienvenida que les daba Roberto a este espacio de trabajo. Sabemos que son ya fechas de cierre para todas nuestras operaciones. Sin embargo, pues nos parecía muy importante podernos dar este espacio en donde podamos platicar con ustedes acerca de estas consideraciones que debemos de tener con la entrada en vigor de esta nueva versión. Les vamos a pedir por favor que nos apoyen manteniendo su micrófono desactivado para que podamos, no tengamos interrupciones de sonido. Y al final de la sesión, como les comentaba Roberto, vamos a dejar un espacio en donde vamos a pues tratar de resolver todas las dudas, comentarios que ustedes tengan al respecto. Y en caso de que no pudiésemos llegar a lo mejor a ver todas por el tema del espacio y el tiempo, bueno, pues nos vamos a dar a la tarea de resolverlas de manera directa con ustedes, ¿vale? Bueno, pues en esta ocasión, como les comentaba Roberto, vamos a revisar de manera pues general. El espacio es un poco acotado, sin embargo, si queremos tocar con ustedes los puntos más relevantes que consideramos de esta reforma fiscal y que vienen a aterrizar en la emisión de este nuevo anexo 20, que contiene el esquema técnico en donde van a aterrizar todas estas modificaciones. Entonces, bueno, pues sabemos que la reforma fiscal de 2022 ha venido siendo trabajada por la autoridad desde hace algunos meses, en donde se publicó este paquete económico, en donde se prevé la recaudación de cómo se va a recaudar el recurso público y de la forma en la que se va a administrar ese recurso, ¿no? Vemos a través de esta reforma fiscal en este año, pues que sigue trabajando la autoridad en este tema de la simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica, ¿no? Muchas de las modificaciones que vamos a estar viendo en esta resolución van enfocadas a estas dos líneas, ¿no? La simplificación administrativa, tanto para la autoridad como para los contribuyentes, y de esta manera pues también que la autoridad y también nosotros como contribuyentes pues logremos llegar a tener un poco más de certeza jurídica acerca de las operaciones e inclusive hasta de la materialidad de las operaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Sabemos que también mucho la autoridad ha ido trabajando en esta línea de la inhibición de la evasión fiscal, en este sentido de incorporar nuevas reglas, incorporar nuevos criterios a los comprobantes, pues van mucho enfocado a esta parte de evitar estas malas prácticas, ¿no? Pues en esta reforma observamos que no se prevé la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas que ya conocemos. Sin embargo, pues sí es una realidad que pues la autoridad está buscando incrementar el porcentaje de recaudación con respecto a 2021, ¿no? Sabemos que también, bueno, pues tenemos ahí temas de pandemia y eso también ha repercutido a la autoridad. Sin embargo, pues está previendo la autoridad por lo menos incrementar en un 8% la recaudación de ICR y hasta un 24% en el tema de IVA, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de estas acciones van enfocadas también a esta parte, ¿no? De buscar incrementar ese porcentaje de recaudación sin la necesidad de tener que o poner más impuestos o subir las tasas ya existentes, ¿no? Obviamente, pues
Esas reglas y esas modificaciones vienen a aterrizar en esta versión 4.0 del CFDI, donde también vamos a observar modificaciones de manera alterna en el CFDI que ampara las retenciones e informaciones de pago, o sea, las constancias de retenciones electrónicas, y los complementos de recepciones de pago también están sufriendo modificaciones, por lo que también van a pasar a la versión 2.0, y también está sufriendo modificaciones el servicio de cancelación por parte de la autoridad. Entonces, vamos a revisar de manera, pues, como más puntual y de manera muy general algunas modificaciones. Sin embargo, bueno, pues la autoridad ya emitió la información correspondiente, está publicado en su página de internet. Aún está pendiente publicarse la resolución miscelánea de manera ya oficial. Sin embargo, bueno, pues ya la autoridad desde hace algunas semanas nos ha estado dando a conocer la estructura y la información que van a contener estos documentos. Podemos ver un panorama que busca llegar al objetivo mediante también la explotación de la información que recibe, ¿no? Sabemos que la autoridad mediante nuestros comprobantes pues recibe la información de manera instantánea, entonces está buscando también en estas modificaciones tener información mucho más precisas, ¿no? Sabemos también que desde hace algún tiempo la autoridad está haciéndose llegar de las herramientas que tiene, como lo son auditorías, invitaciones, a que podamos aclarar las dudas que la autoridad pudiese llegar a tener. Entonces, será importante tener esto en consideración al momento de estar llenando nuestros comprobantes, ¿no? Entonces, obviamente, a través de esta información que ellos están recibiendo de manera más precisa en nuestros comprobantes, pues va a explotar las herramientas que tiene a su disposición. Entonces, sabemos también pues que está buscando medidas en que le apoye a que atendamos, ¿no? Sabemos que ha trabajado mucho también en esta parte del contacto con los contribuyentes, en el tema por ejemplo, el buzón tributario, de que los contribuyentes se encuentren localizados, de que la autoridad tenga estos medios de contacto pues con los contribuyentes, ¿no? Entonces será muy importante pues tener en consideración también que pues una de las medidas de apremio que ha ocupado mucho la autoridad en estos últimos meses es la restricción del uso de los certificados de sellos digital. Entonces, como esta, hay algunas otras medidas que también la autoridad está buscando, ¿no? Acotar y tener ese contacto directo y oportuno con los contribuyentes, ¿no? Y bueno, lo que nos atañe en esta mañana es las modificaciones que ha sufrido el Código Fiscal en su artículo 29. Estas modificaciones ya fueron publicadas, estas ya están de manera oficial. Entonces, bueno, han sufrido modificaciones. Este artículo sabemos que nos habla directamente de lo que concierne a la obligación de la emisión de los comprobantes, de los FDIs, ¿no? Y de los requisitos que tiene que cumplir ese comprobante que se emite para que sea válido. Entonces, bueno, dentro de las modificaciones que está sufriendo este artículo 29 del Código Fiscal, se incluye la obligación para aquellos contribuyentes que exportan mercancías, aunque estas no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito. Estos contribuyentes deberán expedir el comprobante que ampare dicha operación, ¿no? Entonces, son precisiones que va haciendo la autoridad en función a las operaciones que ha ido revisando. Entonces, bueno, pues en este caso está haciendo una acotación para estos contribuyentes, porque sabemos que pues si es una exportación que es una enajenación, pues se tiene la obligación por la operación. Sin embargo, aquí está haciendo la precisión para aquellos contribuyentes que realizan exportaciones, aunque sea a título gratuito, ¿vale? En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, se deberán también expedir los comprobantes fiscales. En el supuesto de que se emitan los comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación o soporte documental que lo acredite, estas no van a poder disminuirse de los ingresos fiscales de los contribuyentes, lo cual podrá ser verificado por las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, bueno, aquí también se está realizando una acotación para el tema de devoluciones, descuentos o bonificaciones, que en este caso, bueno, pues son emitidos a través de CFDIs de egresos. Entonces nos está aquí haciendo la acotación o nos está haciendo la observación la autoridad de que debemos de contar ahora ya con un soporte documental o con una justificación que le dé origen a esa bonificación, descuento o devolución. Entonces será muy importante leer y releer estos artículos con este filtro nuevo y
ver de qué manera en nuestra operación va a tener ese impacto, de qué manera, porque bueno, hasta ahorita no ha emitido la autoridad un formato, un escrito que diga, mira, si tienes este supuesto de devolución, tienes que tener este formato firmado y sellado y entonces así se cumple. Realmente no hay un lineamiento como tal por parte de la autoridad, sin embargo sí se habla de contarlo, de contar con él, de contar con esa justificación y con ese soporte documental. Entonces será importante al interior de nuestros equipos ver de qué manera vamos a estar aterrizando este criterio para poder contar con esa justificación, ¿no? Porque pues es un hecho que vamos a llegar a años posteriores en donde seguramente pues la autoridad en estas facultades de comprobación que está teniendo, pues es probable que nos observe o nos solicite que tengamos que exhibamos esa justificación o ese soporte documental. Entonces, bueno, esto para el caso de esos FDIs de egreso, pues se requiere contar con esa justificación y ese soporte documental. Otra de las modificaciones dentro de este artículo dice que se precisa que el SAT mediante reglas de carácter general podrá establecer las características de los comprobantes para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo, así como los comprobantes que amparen operaciones realizadas con venta al público en general. Entonces, bueno, pues aquí estamos ante el CFDI de complemento cartaporte, que es el que ampara la legal tenencia y traslado de las mercancías durante su recorrido, así como los comprobantes que amparan realizadas por el público en general. Un poquito más adelante vamos a ver dentro del CFDI cómo qué precisiones está buscando la autoridad. Sin embargo, bueno, pues dentro del Código Fiscal de la Federación, en este artículo 29, ya se está dando origen a esa obligación y esa facilidad a la autoridad para emitir mediante reglas de carácter general esos criterios. También dentro del artículo 29 se está adicionando el artículo 29 bis, que es un artículo que está regulando la autorización y operación por parte de los proveedores. También es un artículo nuevo que se está incorporando al Código Fiscal y que está siendo enfocado prácticamente a los proveedores, ¿no? Y bueno, dentro de este artículo 29 se encuentra también, que es el artículo 29A. Este artículo el artículo 29 nos habla acerca de la obligación de la edición de los comprobantes y el artículo 29A nos habla de los requisitos que debe de contener ese comprobante para que sea válido, ¿no? Entonces, existen varias fracciones, sin embargo, hay algunas fracciones que están sufriendo modificación. En este caso, la fracción 1 nos habla acerca de que un requisito de los FDIs es colocar el RFC de los contribuyentes. Sin embargo, observamos que pues una de las modificaciones más importantes que sufre este artículo es que también ahora se vuelve requerido colocar el nombre o la razón social de quien los expide, además del régimen fiscal en el que están tributando. Sabemos que el régimen fiscal y el RFC eran datos que eran opcionales. Sin embargo, bueno, pues se vuelve requerido ahora también colocar el nombre o la razón social. Dentro de la fracción número 4 se encuentra la obligación también para los receptores del comprobante. En el caso de los datos que se deben colocar, sabíamos que también era un dato requerido colocar el RFC, sin embargo ahora también se vuelve requerido colocar el nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se está expidiendo. Además, se debe indicar el uso fiscal que el receptor le va a dar al comprobante. Entonces, observamos que hay elementos del comprobante que ya veníamos trabajando, algunos opcionales, y ahora se vuelven algunos requeridos. Un poquito más adelante vamos a ver qué características deben de tener estos datos del nombre o razón social y el código postal. Pero bueno, pues ya está aquí en el código fiscal, en el artículo 29A, en la fracción cuarta se encuentra esta obligación y pues sufrió esta modificación. La fracción 5 se adiciona un párrafo para especificar que cuando exista discrepancia entre el concepto y la actividad económica registrada por el contribuyente en términos de ley, la autoridad actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda. Este mismo artículo, esta misma fracción nos habla de que los contribuyentes que no estuvieran conformes con dicha actualización podrán llevar a cabo un procedimiento de aclaración para que puedan aclarar cualquier duda que pudiese llegar a tener o cualquier inconformidad, ¿no? Entonces, bueno, pues observamos aquí que también la autoridad se está facultando para poder
llevar a cabo actualizaciones. Sabemos que muchas veces nos damos de alta con una actividad económica y resulta que facturamos conceptos que absolutamente nada tienen que ver con esa actividad económica, ¿no? Entonces la autoridad ya lo está detectando y está realizando esa modificación para, pues para actualizar tu régimen fiscal, ¿no? En caso de que los conceptos que tú estés facturando no sean de acuerdo a tu régimen, bueno, pues la autoridad se está facultando para poder hacer esa modificación. Hasta ahora, pues no ha dado a conocer las reglas específicas de cómo se va a llevar a cabo. Seguramente, a lo mejor puede ser una notificación por buzón. No han dicho tampoco cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de aclaración en caso de inconformidad. Sin embargo, bueno, pues ya está previsto en el artículo 29A que se puede llevar a cabo esa actualización por parte de la autoridad. Dentro de las modificaciones también que está sufriendo este artículo 29A del Código, habla de que salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan, siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Entonces, mediante reglas de carácter general se establecerá la forma y los medios en las que se deberá manifestar la aceptación. Actualmente sabemos que pues la autoridad ha acotado algunos casos en los que no se requiere la aceptación del receptor para la cancelación de un CFDI. Entonces, bueno, pues aquí el SAT habla primeramente de este tema que también es un tema medular en la operación de los contribuyentes, porque, bueno, pues habla de que solamente podrán cancelarse CFDI dentro del ejercicio que se están expidiendo, siempre y cuando la persona a favor de quien se expide acepte la cancelación. Entonces estamos hablando de que pues ya no se van a poder cancelar comprobantes que sean simplemente los que sean emitidos dentro del mismo ejercicio fiscal. Entonces, pues también es algo a considerar dentro de nuestras operaciones, porque pues ya no vamos a cancelar cuando nos demos cuenta o cuando lo requiramos. Simplemente existe esta validación del año para poder realizar esa cancelación. Y bueno, más adelante en este artículo 29A también nos habla de que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes que amparen ingresos, deberán soportar y justificar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces, bueno, pues esto también nos abre esta modificación, nos abre esta nueva obligación ahora también de contar con un soporte y justificar documentalmente el motivo de cancelación, ¿no? Mismo caso que allá en los descuentos y las bonificaciones, pues aquí en el caso de las cancelaciones también vamos a tener que considerar y tener en nuestro radar durante nuestra operación que pues requerimos tener este soporte y esta justificación, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué manera esto aterriza en el artículo, en el servicio de cancelación de manera operativa. Sin embargo, aquí en el Código Fiscal ya está establecida esta obligación, ¿no? Y mismo caso requerimos al interior de nuestros equipos ver de qué manera podemos soportar y documentar cada cancelación, ¿no? Digo, se me ocurre, pueden ser correos, puede ser un formato interno, puede ser hasta ahora no hay un lineamiento por parte de la autoridad, sin embargo, sí debemos tener en el radar que pues requerimos tener esta justificación por cada cancelación. Y bueno, pues estas modificaciones vienen a aterrizar, estas y algunas otras modificaciones vienen a aterrizar en este nuevo anexo 20 del CFDI, en esta versión 4.0. Entonces, sabemos que el anexo 20 es un documento técnico en donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir un comprobante y pues sea válido. En este anexo 20 se incluye el servicio de cancelación y se incluye el estándar técnico también para el tema de las retenciones. Entonces, bueno, pues va a sufrir modificaciones este anexo 20, va a incluir esta nueva versión 4.0 y se está modificando el esquema tecnológico para ajustarse a las modificaciones que estábamos viendo en el Código Fiscal. Y bueno, dentro de lo que veíamos en el código, que va a aterrizar acá en la versión 4.0,
De opcional pasa a ser requerido el nombre del emisor del comprobante. Este valor debe de encontrarse en la lista de RFCs. Entonces, es decir, el nombre que coloquemos ahí debe de estar referido de acuerdo a cómo se encuentra inscrito en el RFC, ¿no? Porque pues va a haber una validación por parte de nosotros a nivel del RFC y la razón social. Entonces será importante ahí tener en consideración esa parte para el caso del emisor, y en el caso del receptor también, de opcional pasa a ser requerido el nombre, razón social o denominación social, el código postal del domicilio fiscal, así como la clave del régimen fiscal, en este caso del receptor, ¿no? Mismo caso, también se va a hacer la validación a nivel de la lista. Entonces será importante pues tener en consideración esto a partir de que entre en vigor esta versión, porque pues vamos a estar haciendo esa validación, y si el nombre no está referido como está inscrito en el RFC, pues seguramente va a haber errores o va a haber pues atrasos ahí en la facturación. Entonces, para que ustedes lo tengan considerado en su radar. Sabemos que esta lista contiene información acerca de los contribuyentes relacionado con su RFC. Sabemos que pues también existe información acerca del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por el tema del origen de los recursos, el tema de subcontratación, y adicionalmente a estos conceptos que ya se vienen validando, pues ahora también vamos a realizar validación a nivel de nombre o razón social y del código postal relacionado al RFC. Entonces, pues será importante contar con esta información para poder emitir el comprobante de manera correcta y de manera oportuna. Dentro de esta nueva versión 4.0 se está agregando un nuevo atributo que se llama objeto de impuesto. Es decir, en la actualidad ya referimos a nivel de concepto si el CFDI, o sea, el concepto que estoy colocando en ese CFDI es sujeto de impuesto, qué tipo de impuesto, si es una tasa, si es una cuota fija. Sin embargo, antes de toda esa información, estamos teniendo que colocar este atributo para referir si la operación comercial es sujeta o no de impuestos. Entonces, ya una vez que indiquemos que sí es sujeta de impuestos, pues ahora vamos a colocar toda la información que ya venimos colocando de manera cotidiana, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto va a ser también a través de un catálogo que nos indica 3 claves. No vamos a indicar si es objeto de si no es objeto de impuesto, si es sujeto de impuesto, o si es sujeto de impuesto, pero no está obligado al desglose de impuestos. Entonces, bueno, pues esto es un atributo nuevo que tenemos que también considerar. Esto va a nivel de concepto, entonces hay que estar haciendo esta indicación para cada concepto en esta nueva versión. Se están actualizando obviamente pues los catálogos para relacionar el régimen al cual corresponde el uso del CFDI y el uso que le va a dar el receptor del CFDI, ¿no? Entonces, pues se está actualizando el catálogo del régimen fiscal. Podemos observar que ya existe una clave para el régimen simplificado de confianza, que también están haciendo una actualización para incluir el tema de aquellos contribuyentes que no tienen actividades económicas, ¿no? Recordemos que también parte de esta reforma pues incluye el registro en el RFC de aquellos chicos que ya tienen la mayoría de edad de manera simultánea, que realicen su inscripción en el RFC. Entonces, por aquí existe una clave que dice sin actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, se está actualizando este catálogo del régimen fiscal y se están haciendo algunas validaciones en cuanto a, de acuerdo al régimen fiscal, se están haciendo validaciones para el uso del CFDI. Es decir, si estoy indicando que es una persona moral, bueno, pues no puedo hacer a lo mejor deducibles colegiaturas, ¿no? Entonces, a ese nivel de validación va el tema del régimen fiscal, ¿no? Y el uso del CFDI, que también se está incorporando estas validaciones en esta nueva versión. Como veíamos al inicio de la presentación, pues existirá una obligación para aquellos contribuyentes que realicen exportaciones, ya sean, si son a título gratuito
es finalmente una exportación y se requiere emitir un comprobante. Entonces, bueno, pues en esta nueva versión de este CFDI se está incorporando estos atributos para poder colocar e identificar si la operación que estamos incorporando en este CFDI corresponde a una exportación. Y vamos a indicar si la exportación es, si no aplica, en este caso, si la exportación es definitiva o si la exportación es temporal. Entonces aquí va a existir una validación. Si se relaciona la clave 02, que estamos hablando de una exportación definitiva, se debe de incluir el complemento de comercio exterior. Entonces, bueno, es parte de estas modificaciones que, pues, como vimos, vienen de allá del Código Fiscal, vienen aquí a aterrizar en este atributo de exportación. Bueno, también dentro de las modificaciones que está sufriendo esta versión 4.0, se está adicionando un elemento que se llama a cuenta de terceros, que va a ser un nodo opcional para registrar información del contribuyente tercero a cuenta de quien se está realizando la operación. Entonces, bueno, pues sabemos en una operación en donde existe un tercero que está realizando un pago por cuenta del cliente, pues sabemos que, bueno, en estas operaciones donde existen terceros, sabemos que este tercero solicita el CFDI con el RFC del cliente, él paga por cuenta del cliente al proveedor, él no deduce ni acredita el importe pagado. Sabemos que este tercero, bueno, pues realiza directamente el pago al proveedor, el proveedor recibe el importe, expide el CFDI a nombre del cliente, acumula y traslada el IVA de la operación que él, o del servicio que él haya prestado, ¿no? Sabemos que en este caso el cliente reintegra el importe al tercero, recibe un CFDI a su nombre por parte del proveedor y él es quien deduce y acredita el IVA del comprobante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no existe una transferencia como tal directa del cliente al proveedor, sino que se realiza a través de un tercero. Bueno, pues enfocado a este tercero es que va este nodo que es opcional, en donde va a estar indicando los datos a cuenta de quién está llevando a cabo la operación. Entonces, por ejemplo, en un caso muy transparente, bueno, pues las agencias aduanales, ¿no?, que reciben el depósito por parte del cliente, se encargan de gestionar toda la logística, todo el pago de impuestos o todo lo que se requiera para la importación, hacen el pago al proveedor y el proveedor pues emite su factura, presta su servicio y emite la factura al RFC del cliente. Entonces, es un caso muy, muy transparente. Sin embargo, bueno, pues cualquier supuesto que se coloque en esa situación de que exista un tercero por cuenta de quien se esté llevando a cabo la operación, pues se va a requerir emitir un comprobante colocando la información en este nodo. Y bueno, ¿qué atributos se van a adicionar en esta versión para que podamos colocar o referir esa información? Bueno, pues vamos a colocar el RFC a cuenta de terceros, es decir, el RFC del contribuyente por cuenta de quién se está llevando a cabo la operación. Vamos a incluir el nombre, mismo caso, este nombre pues debe de estar también en las listas. El régimen fiscal a cuenta del tercero y el domicilio fiscal a cuenta de quién se está llevando a cabo esta operación. Entonces, bueno, pues será importante, mismo caso, preguntarnos o poner este filtro en nuestra operación y decir, ¿me aplica? ¿No me aplica? Cuáles son los datos que voy a colocar, cuáles son los criterios que voy a aplicar y que pues sobre todo el personal que está a cargo de llevar, que está acá con la responsabilidad de estar llenando los comprobantes, pues tenga contexto de toda esta información y de la forma en la que va a estar llenando los comprobantes, porque pues sin duda es información que va a estar observando la autoridad, ¿no? Bueno, pues también, como comentábamos dentro del inicio de la presentación, está sufriendo modificaciones aquellos comprobantes de venta al público en general. En la actualidad sabemos que cuando emitimos un comprobante de venta al público en general o un comprobante global, pues colocamos dentro del concepto el periodo al cual está correspondiendo ese comprobante, ¿no? Podemos ponernos el ticket del 1 al 10, venta del día 1 de diciembre, ¿no? Sin embargo, en esta nueva versión 4.0 se está adicionando atributos para que coloquemos de manera mucho más precisa la periodicidad, el mes y el año al cual está correspondiendo esa venta.
Entonces, se están adicionando estos catálogos, en este caso, por ejemplo, de periodicidad, donde vamos a indicar si la periodicidad del comprobante, o sea, la periodicidad de la operación en que estamos manifestando en el comprobante, es diaria, es semanal, es quincenal, es mensual o es bimestral. También vamos a tener un catálogo de meses donde se está incluyendo de enero a diciembre y adicionalmente pues los bimestrales. Y para el caso del año existe una validación que vamos a estar nosotros realizando y es que dice el valor del atributo año debe de ser igual al año en curso o al año inmediato anterior. Para validar el año en curso o el año inmediato anterior se va a considerar el atributo de fecha. Entonces aquí es muy importante tener consideración de que en esta nueva versión ya no vamos a poder estar emitiendo comprobantes de venta al público en general, en este caso específico, si no son, si no son operaciones que correspondan al año en curso o al ejercicio inmediato anterior. Entonces, si tenemos ahí facturas de venta al público globales que pendientes de emitir de otros años, bueno, pues yo creo que este es el momento para retomarlo y no dejar pasar más tiempo porque, bueno, pues debido a esta validación, pues ya no va a ser posible emitirlos. Y bueno, en el tema de los comprobantes que amparan retenciones e informaciones de pago de manera simultánea al CFDI también están sufriendo modificaciones y bueno, pues se está actualizando la versión a hacer la versión 2.0. Se está incluyendo el folio interno y se incluye el patrón que debe aplicarse para llenar este folio interno. Se está colocando el atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara las retenciones que estamos manifestando en esta constancia. Se está adicionando también este atributo condicional de descuentos, descripción del atributo de la retención para que coloquemos de manera expresa la retención a qué se debe esa operación. Entonces, pues está colocando información adicional en estas constancias también. De la misma forma que en el CFDI, bueno, pues vamos a estar llenando el atributo para registrar el nombre, denominación o razón social. Este debe encontrarse inscrito en el RFC y también se va a colocar el atributo para indicar el régimen fiscal del contribuyente emisor, en este caso de la constancia, ¿no? Vamos a colocar también el nombre, denominación o razón social para registrar quién es el receptor de ese comprobante. Bueno, pero pues también ahora vamos a tener que colocar el nombre y el domicilio fiscal. Vamos a colocar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. Entonces, en este caso, de manera simultánea que en el CFDI, bueno, pues en el comprobante de las retenciones también vamos a estar colocando la información del nombre, denominación o razón social y del código postal del receptor. Se está adicionando también un atributo de utilidad bimestral para colocar, en este caso, el ICR que corresponde a ese bimestre. De la misma forma que el CFDI se está ajustando el sistema de cancelación, se está ajustando también el sistema para que podamos colocar el motivo de la cancelación y el folio fiscal que sustituye al comprobante que estamos emitiendo en caso de que sea un CFDI que esté sustituyendo a otro. Bueno, pues vamos a realizar esa referencia. Todas las solicitudes de cancelación a partir del 1 de enero deberán de incluir el motivo de cancelación conforme al catálogo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, pues en el estándar técnico también de las retenciones vamos a tener que estar colocando el motivo de la cancelación. Bueno, en el caso del CFDI al que se le incorpora el complemento de pagos, también estamos realizando las modificaciones, es decir, se está actualizando el valor prefijado de 1.0 a 2.0. Se está agregando el elemento de totales. Sabemos que en la actualidad el CFDI que contiene la información de los pagos, únicamente colocamos el importe del pago que estamos recibiendo y ya no se le incorpora mayor información, ¿no? Nos pide a lo mejor la fecha del pago, nos pide el número de parcialidad, pero no nos pide a detalle cuánto de ese pago que estamos recibiendo corresponde
cuánto corresponde al importe y cuánto corresponde a impuestos. En esta nueva versión 2.0 sí se vamos a tener que estar colocando la información de manera detallada. Es decir, se están agregando elementos para especificar del monto total cuánto corresponde a pago y cuánto corresponde a impuestos. Se están detallando atributos tales como las retenciones de IVA, de ICR, de IEPS, el total de la base, así como el total de los impuestos trasladados a las diferentes tasas. Es decir, en esta nueva versión de CFDI, al que le incorporemos este complemento para pagos, sí vamos a tener que estar refiriendo de manera detallada y desmenuzada qué corresponde a impuestos y qué corresponde al pago como tal de la operación. También está sufriendo modificaciones el nodo de documentos relacionados y, bueno, a pesar de que dada la naturaleza del complemento, pues se requería hacer referencia a un CFDI padre, podríamos decir, no era un nodo que era opcional, ¿no? Entonces ahorita se modifica de condicional a requerido para expresar la lista de los documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione, se deberá de generar un nodo de documento relacionado. Es decir, dentro de un mismo complemento podemos agregar varios pagos. Entonces, bueno, pues por cada documento que se relacione, debemos de generar un nodo. Se está adicionando también el atributo objeto de impuestos. En el CFDI, recuerdan que veíamos que existe este nuevo atributo donde vamos a referir si la operación que estamos refiriendo es o no sujeta de impuestos. Bueno, pues a nivel de complemento también se está adicionando este atributo y es para expresar si el pago es o no sujeto de impuestos, ¿no? Vamos a identificarlo también dentro del complemento. Entonces, bueno, pues también se están adicionando los nodos de impuestos para detallar cada impuesto de cada documento que estemos relacionando. Entonces, bueno, pues en esta nueva versión vamos a estar capturando la información de los impuestos retenidos, vamos a estar detallando de manera específica qué es base, qué es impuesto, cuál es el tipo o factor, cuál es la tasa o la cuota a la que está sujeto ese pago, así como el importe de los impuestos aplicables. Se están adicionando validaciones aritméticas al cálculo de los impuestos y las retenciones que se están incluyendo en el complemento. Entonces, bueno, pues este complemento de recepción de pagos ahora pues está abriendo más posibilidades para que podamos colocar de manera más puntual y de manera más específica esa información de cada pago. Y bueno, pues en el tema del servicio de cancelación, veíamos que estas modificaciones del artículo 29A, donde hablaba acerca de que debíamos de contar con deberíamos estar justificando y soportando documentalmente el motivo de cada cancelación. Entonces, todas las solicitudes a partir del 1 de enero del 2022 deberán de incluir el motivo de la cancelación de acuerdo a un catálogo que nos está dando a conocer también la autoridad, en donde podríamos estar en el supuesto de emitir una cancelación por un comprobante emitido con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación a otros CFDI, simplemente no se llevó a cabo la operación o la operación nominativa está relacionada en una factura global. Esas son las opciones que nos está dando la autoridad en este catálogo, donde vamos a estar solicitando, al momento de estar solicitando nuestras cancelaciones, pues tenemos que estar refiriendo una de estas opciones, ¿no? Recientemente, cuestión de días, la autoridad dio a conocer a través de su página de internet, en este pequeño sitio, actualización de factura electrónica de acuerdo a la reforma 2022, dio a conocer recientemente este documento de preguntas y escenarios de cancelación conforme a la reforma del 2022. La intención no es leer todo el documento, sin embargo sí me parece importante porque pues es de reciente publicación, que ustedes tengan contexto de que existe, de que lo puedan consultar de manera detallada, porque bueno, pues en este documento se están colocando las preguntas frecuentes y los escenarios de cancelación
conforme a la reforma fiscal del 2022, ¿no? Entonces, voy a leer únicamente la primera pregunta en donde dice, si emití una factura o un CFDI con la versión 3.3 al solicitar la cancelación, ¿es necesario indicar el motivo de la cancelación o solo aplica para la versión 4.0? Entonces, aquí la respuesta por parte de la autoridad es, a partir del 1 de enero del 2022, será requerido señalar el motivo por el cual se está cancelando el comprobante, y esto aplica a todas las versiones de factura de CFDI, perdón. Entonces, bueno, pues aquí la autoridad está haciendo una referencia muy específica al tema de que si el CFDI que emitiste es 3.3 o es 4.0, pues requieres indicar cuál es el motivo de la cancelación del comprobante. Y esto va a aplicar para las dos versiones, ¿no? Y bueno, pues como esa pregunta hay varios supuestos, varios escenarios, entonces sí será importante. Yo sé que ya estamos en cierre de año, ya estamos pensando en otras cosas, pero sí será importante que nos demos un espacio para poder revisar la información de manera detallada, porque pues es algo que está entrando ya en vigor a partir del 1 de enero del 2022, y pues mismo caso de toda la documentación que ha emitido la autoridad, ¿no? Ya está la documentación técnica del esquema, la secuencia, las matrices de errores. Será importante que nos demos un espacio para poder revisar la información. Nosotros hemos estado compartiendo información con ustedes y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, bueno, pues al interior de los equipos, cada equipo, cada operación es diferente, entonces sí será importante que ustedes pues pudiesen darse el espacio, ¿no? Será muy conveniente para su operación. Como les comentaba, todavía está vigente la regla que nos hablaba acerca de aquellos CFDIs que pueden ser cancelados sin la necesidad o la recepción la aceptación del receptor. Sigue vigente la regla, pues una vez que se publique la resolución miscelánea vamos a poder saber si continúa este mismo criterio, pero bueno, pues estos son los casos en los que se puede dar la cancelación de un comprobante sin necesariamente que el receptor nos acepte esa cancelación, ¿no? Y hablamos de aquellos comprobantes que se emiten hasta por un monto de 1,000 pesos, por los CFDIs de nómina, por los CFDIs de egresos, de traslados, aquellos que son emitidos en los portales de mis cuentas, aquellos CFDIs de retenciones e informaciones de pago, no es necesario que el receptor me acepte la cancelación, aquellos que son emitidos por la Federación, por conceptos de derechos, productos y aprovechamientos, aquellos que son emitidos por los contribuyentes del RIF, aquellos comprobantes que se cancelen dentro de las 24 horas posteriores, pues no es necesario que el receptor me acepte la cancelación, las operaciones con venta al público en general, aquellos recibidos por residentes en el extranjero, aquellos que son emitidos por adquirientes y del sector primario, y aquellos que son emitidos por integrantes del sistema financiero, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues esta regla sigue vigente. Ya una vez que la autoridad emita la resolución miscelánea, pues podremos conocer de qué manera aterriza esta parte. Pero bueno, estos son los casos en los que no se requiere la aceptación del receptor. Entonces, pues recordemos también que está sufriendo modificaciones la parte de el artículo 81 y 82 del Código Fiscal, en donde, bueno, pues habla también acerca de las multas que pueden existir por el tema de la cancelación de los comprobantes. Y es que tenemos que tener en consideración que si emitimos un comprobante que fue emitido con error y no lo cancelamos, cuando se emite un comprobante sin causa alguna o cuando se cancele fuera del tiempo que está estableciendo la autoridad, bueno, pues la multa puede llegar a ser hasta del 5 al 10% por cada comprobante. Entonces, de ahí la importancia también de prever esta parte de no cancelar los comprobantes o cancelarlos fuera del plazo establecido por la autoridad. Entonces sí será muy importante observar estas modificaciones y aterrizarlas a nuestra operación, ¿no? Y lo que les comentaba, el personal que está a cargo de esta parte, pues tiene que tener contexto de esta información para que al momento de llenar los comprobantes y al momento de estar cancelando, pues esté recabando la información, esté justificando, estemos teniendo toda la parte
documental soportada sin tema para, pues ya veíamos que también la autoridad se está previendo esta parte del ejercicio de sus facultades de comprobación, entonces pues mitiguemos un poco ese riesgo, ¿no? De estar aclarando con posterioridad comportamientos atípicos, ¿no? Por parte de nosotros. Bueno, pues ¿cuándo se pretende que entre en vigor esta nueva versión? Pues a partir del 1 de enero de 2022 se pretende que entre en vigor esta nueva versión. Se pretende también que exista un periodo de convivencia entre el 1 de enero y el 30 de abril, en donde se pretende que convivan ambas versiones como un periodo de prueba y adaptación. Sabemos que la autoridad así lo viene manejando. Cuando lanza nuevas modificaciones, pues da como un periodo de adaptación, de prueba y de conocimiento para los contribuyentes. Sin embargo, bueno, pues nosotros ya hemos estado trabajando ya desde hace algunas semanas a marchas forzadas con estas modificaciones. Sin embargo, bueno, pues para los contribuyentes entra en vigor a partir del 1 de enero, ¿no? Recordemos que la autoridad ya ha emitido documentación, aún está pendiente información que venga en la resolución miscelánea. Sin embargo, bueno, pues esta información que ya está publicada, pues ya hay que consultarla y hay que conocerla y hay que aterrizarla a nuestras operaciones, ¿no? Sobre todo para evitar el tema de sanciones y multas, ¿no? Como les comentaba, por el tema de la cancelación existen multas y sabemos que existen multas y sanciones por no emitir el comprobante, porque este comprobante que emitamos no cumpla con esas especificaciones tecnológicas, por no entregarlos o ponerlos a disposición de nuestros clientes, existen multas, sanciones como la no disminución de los FDIs de egresos, ¿no? Es parte de esas sanciones que pues no quisiéramos colocarnos ahí, ¿no? Que por no tener un soporte documental no podamos hacer la disminución de mis FDIs de egresos de mi base de impuesto, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para mitigar un poco este riesgo? Bueno, pues consultar y descargar las publicaciones que la autoridad ya tiene publicadas como oficiales. Yo les sugiero mucho consultar la matriz de errores en esta transición, pues van a existir nuevas validaciones, nuevas reglas que se van a tener que estar cumpliendo, entonces seguramente van a estar existiendo por ahí códigos de errores, entonces será importante, bueno, pues consultar la matriz de error para ver en qué validación estoy incumpliendo, qué formato o qué atributo no estoy llenando de manera adecuada, ¿no? La revisión interna por parte de nuestros procesos para que podamos tener esa comunicación, ¿no? Con nuestros clientes, nuestros proveedores, para poder hacer ese intercambio de información y no obstruir ese proceso hacia ningún lado, ¿no? Prever la documentación de la cancelación va a ser algo importante a fin de tener este soporte documental y no colocarnos en el riesgo, ¿no? de la autoridad en su momento de facultades de comprobación nos emita alguna resolución que no nos favorezca. Entonces es preferible de manera anticipada contar con esa información y ser conscientes de la repercusión que podría tener el no hacerlo de manera adecuada, ¿no? Obviamente adaptar esto a nuestros procesos, recabar nuestra información, estar monitoreando que la información que se plasme dentro del comprobante pues refleje la realidad de la operación, ¿no? Ya no podemos tener este criterio de, bueno, pues emítela así y luego vemos. No podemos ya tener ese criterio porque la autoridad, si podemos observar, ponerle un filtro a esta reforma, los comprobantes fiscales, lejos de ya tener un fin comprobativo de la operación, es ya también un tema fiscalizador, ¿no? Entonces, es muy importante que las operaciones que se estén manifestando dentro del comprobante se lleven a cabo y se plasmen de manera real, ¿no? Y si estamos emitiendo un comprobante con pagos diferidos, bueno, pues vamos a realizar el comprobante con el complemento, ¿no? No dejarlo pasar. Si estamos manifestando que es pago en una sola exhibición, pues para la autoridad significa que ya está cobrado y que ya está pagado, y entonces, si no es la realidad, entonces requerimos hacer la modificación en el momento para poder manifestar lo que realmente se llevó a cabo en la operación que estamos manifestando, porque pues esto también ya le está dando hasta un tema de materialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues será importante
conocer la información y adaptarla a nuestra operación, ¿no? Bueno, pues de mi parte, aquí en la presentación sería todo. No sé, Robert, si existan por ahí dudas. Muchísimas gracias, Sofía. Perfecto, bueno, dando continuidad a este seminario web, vamos a proceder a leer las preguntas que amablemente ustedes nos han compartido. Ana Salcedo nos pregunta, cuando sea el descuento al momento de la compra, ¿también se deberá expedir comprobante? Sí. Sí, o sea, si existe un descuento sobre un CFDI, se requiere emitir el CFDI de egreso. Y en este caso, pues lo que dice la autoridad es debemos de tener el soporte documental del por qué estamos realizando ese descuento. ¿Sí? Nara Bucio nos pregunta, en caso de que nos equivoquemos en el concepto o el monto cuando acabamos de emitir una factura, ¿tampoco se podrá cancelar para hacer la factura con los datos correctos? Nuevamente, la pregunta. En caso de que nos equivoquemos en el monto o concepto cuando acabamos de emitir una factura, ¿tampoco se podrá cancelar para hacer la factura con los datos correctos? Sí, sí, de hecho esa es la intención. O sea, si el CFDI está emitido con errores, existe un motivo de cancelación donde dice con errores, un CFDI emitido con errores con relación. Entonces vamos a emitir primero el comprobante nuevo y luego nos vamos a regresar a cancelar y vamos a referir el CFDI que lo está sustituyendo. Entonces sí se puede Enrique, cancelar y sí existe la posibilidad. Perdón, Nachel. discúlpame. Enrique nos pregunta, ¿cuáles son los medios o cómo se manifiesta la aceptación de la cancelación? Bueno, pues recordemos que a través de buzón tributario, ahí podemos estar recibiendo las solicitudes de cancelación y podemos estar aceptando o rechazando dichas solicitudes, ¿no? Ahí veíamos en una de las laminitas cuáles son los supuestos en donde la autoridad hasta ahora permite que el CFDI se cancele sin necesidad de tener la aceptación del receptor. Pero pues es a través del buzón. Ahí es en donde se pueden consultar las solicitudes de cancelaciones que tengamos. María del Carmen nos pregunta, ¿esto aplica también para arrendamiento? ¿Nos podría indicar en qué inciso o qué punto hace referencia, por favor? ¿Se aplica para arrendamiento? ¿Fue la pregunta? Es correcto. Es necesario Sí, precisar un poquito más. sí. Pues no sé a qué se refiera, pero si se refiere a cancelaciones, sí, todos los regímenes que estén sujetos, cualquier CFDI de cualquier régimen que esté sujeto a cancelación es sujeto al tema de incluir el motivo de la cancelación. Adelante, Roberto. Gracias. Un momento, por favor. Claro. Ulises Capistrán nos pregunta, hablando de operaciones aritméticas, ¿el total de decimales ha cambiado o ya se aceptan más dígitos para cuadrar las retenciones e impuestos con el total y subtotal? En el tema de, me imagino que se refiere al tema del complemento para pagos. Habría que ver específicamente cómo viene en la estructura técnica la validación, pero hasta el momento no ha sufrido modificaciones. O sea, para el tema de decimales no. Enrique nos pregunta, si soy una persona moral y eventualmente recibo servicios de una persona física a la que le pago por asimilables a salarios, ¿se tiene que emitir un CFDI? En caso afirmativo, dentro de la plataforma de facturación, ¿se puede hacer este CFDI? Sí. Si es un tema de asimilados, acuérdate que
En el CFDI se le incorpora el complemento de nómina y ahí viene en qué régimen le estás pagando, ¿no? Puede ser sueldos y salarios, asimilados a consejo, asimilados a salarios, o sea, vienen varios conceptos ahí, pero sí, sí se pueden emitir y sí nosotros los emitimos también. Gracias, Sofe. Por favor, señor Enrique, para solicitar información sobre el proceso de emisión, contacte a algún agente de nuestra mesa de soporte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, por favor. Ulises Capistrán nos pregunta, ¿el 1 de enero del 2022 ya es mandatorio la versión 4.0? Se pretende un periodo de convivencia de ambas versiones. Entonces, del 1 de enero al 30 de abril se pretende que convivan ambas versiones. Tanto va a estar vigente la 3.3 y la 4.0 y a partir de ese periodo, entonces ya únicamente sería obligatoria la emisión de los comprobantes en la versión 4.0. Va a estar vigente la 3.3 el 1 de enero todavía. Gracias, Sofía. Sí, adelante, Rubén. ¿Indicar el motivo de cancelación de CFDI entrará en vigor desde el 1 de enero o habrá también plazo al mes de abril? Nos pregunta Norma Torres. No, en este documento que acaba de emitir la autoridad hace justo la referencia a que a partir del 1 de enero, si se va a cancelar un comprobante, ya sea en versión 3.3 o 4.0, se requiere indicar el motivo de la cancelación. Entonces es algo ya obligatorio a partir del 1 de enero en cualquiera de las dos versiones. Ana Salcedo nos pregunta, ¿al momento de cancelar un CFDI se tendrá que adjuntar algún documento? No, para la cancelación únicamente es indicar el motivo y de manera interna se requiere contar con esta documentación a la que hace referencia, el código. Sergio Ernesto nos pregunta, ¿cuáles aspectos son los que debe de llevar la documentación de cancelación? Ejemplo, fecha, hora, concepto. Bueno, pues eso es algo que habrá que definir de manera interna. Para nosotros, al momento de la recepción de la solicitud de cancelación, únicamente es indicar el motivo de la cancelación y en el caso de que sustituya a un CFDI, pues el CFDI que lo está sustituyendo, pero no hay un formato como tal. O sea, eso ya va a ser a criterio, en este momento a criterio interno, porque no hay un lineamiento por parte de la autoridad. Únicamente habla de la obligación de contar con la justificación. Entonces, pues puede ser un correo, pueden generar un formato de manera interna, pueden generar que si es una cancelación a petición del cliente, bueno, pues que el cliente lo solicite de manera expresa, no sé. Habría que ver ahí ya en cada operación de qué manera lo pueden soportar. Pero no hay que adjuntar nada a la Víctor Pérez cancelación. nos pregunta, Sí. disculpa, Fe. Víctor Pérez nos pregunta, ¿tendrán algún filtro para la no cancelación de ejercicios anteriores? Sí existe. Entonces, está prevista. Está prevista esa validación del año para la cancelación. Sí. María del Pilar nos pregunta, ¿entonces a los clientes hay que solicitarles su constancia de situación fiscal para tener sus datos correctos? Pues fíjate que la autoridad no habla como tal de que sea obligatorio contar con esa información. Sin embargo, bueno, pues para certeza de quién está emitiendo el comprobante, pues puede ser un elemento de prueba, ¿no? Para validar esa información. Entonces, como obligatorio, pues no lo es, ¿no? Pero sí de manera interna eso da certeza de la información que estamos recibiendo, pues adelante, sí. Mario Márquez nos pregunta, ¿a qué se refiere cancelación con errores en relación o sin relación?
Se refiere a que el comprobante es parte de lo que veíamos aquí en el documento. Dice, ¿en qué caso se deberá de seleccionar como motivo de cancelación la opción 1? Entonces, es importante que ustedes se den un espacio para leer este documento completo, pero aquí viene en cada caso, ¿no? Cuando aplica el 01, el 02, el 03, el 04 y algunos otros escenarios. Miren, por ejemplo, en el caso del 01 dice, este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, el valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y ya cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. Entonces, en este caso, la opción 1, que es comprobante emitido con errores con relación, significa que es un comprobante que fue emitido de manera errónea en alguno de los elementos y primero se tiene que generar la nueva factura y ya luego se cancela la anterior. ¿En qué casos aplica la opción 02? Es decir, comprobantes emitidos con errores sin relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura relacionada. Y aquí está también el caso 3 y el caso 4. ¿Vale? Pero pues esos son los supuestos que está manifestando la autoridad a través de este documento. Efraín Gutiérrez nos pregunta, con respecto a la forma de pago, el cliente me pide que se haga pago en una sola exhibición y paga hasta fin de mes, casi a las 20 horas. Pero si no paga, ¿debo cancelar ese comprobante y cambiarlo a pago diferido? Es correcto. Sí. O emitir el CFDI con el complemento de pago. Pero sí, lo ideal es para no dejar duda de la operación, es cancelarlo y generarlo de la manera correcta. O emitir el comprobante en el momento en el que te están realizando el pago, para que el momento que sea emitido, bueno, pues ahora sí ya es pago en una sola exhibición porque ya está pagado. Adelante. Carmelo García nos pregunta, la carta aporte que actualmente se está trabajando, que es la versión 2.0, ¿también se pasará o migrará a la versión 4.0 del CFDI? Sí, recordemos que finalmente la carta aporte es un complemento que se adiciona al CFDI. Entonces, ese CFDI, si es emitido en la versión 4.0, bueno, pues irá con los elementos de la versión 4.0 y se le va a adicionar el complemento carta aporte. Michelle Rubinstein nos pregunta, ¿cómo contestas el mensaje del buzón tributario? Yo he recibido muchas comunicaciones, pero no veo cómo contestar. Te vas al apartado de generación de factura electrónica. Es que como que el mensaje te llega al buzón, pero tú te vas al apartado de emisión de factura electrónica, como si fueras a generar un comprobante, y viene ahí consultar tus CFDIs emitidos, recibidos, y por ahí viene una opción en donde vienen las solicitudes de cancelación. Entonces no es propiamente dentro del buzón, sino que es en un apartado en factura electrónica en tu portal donde facturas. Entonces, consúltalo allá. Siadima Administración nos pregunta, ¿se acabó el motivo de cancelación? ¿No entró la factura por cierre de mes? A ver, otra vez. Un segundo. ¿Se acabó el motivo de cancelación? ¿No entró la factura por cierre de mes? ¿Se acabó? No entendí poco la pregunta. Si nos pueden ayudar a especificar un poco más, por favor, Sí. muchas gracias. No tiene, pero realmente... ¿Nos podrían ayudar a mantener muteados sus micrófonos, por favor? Hubo una carga de fecha que tenía pagada por la... Si Administración nos hace otra pregunta, si la factura no fue recibida por el cliente en la fecha en que se emitió y la recibe hasta el mes siguiente,
Hay veces que ya no la quieren recibir porque no la registraron en el mes. ¿Qué motivo de cancelación sugiere? Repito, si la factura no fue recibida por el cliente en la fecha en que se emitió y la recibe hasta el mes siguiente, hay veces que ya no la quieren recibir porque no la registraron en el mes. ¿Qué motivo de cancelación sugiere? Bueno, pues, o sea, en ese caso, yo creo que el cliente sí la recibe porque está en su repositorio del SAT, ¿no? O sea, sí está generada y está ahí. Pues, yo creo que sería un CFDI, pues con error y con una relación, ¿no? Porque finalmente vas a sustituir ese CFDI con otro. Gracias, Sofe. Laura Leticia nos pregunta, buenos días, me dedico a la fabricación de productos de belleza y mando mercancías a otros estados. ¿Me podrías comentar si es obligatoria la carta aporte? Es obligatoria la carta aporte. Sí. Cualquier mercancía que sea trasladada de un punto A a un punto B, sea la distancia que sea, digo, bueno, existen ahí algunas consideraciones, algunas precisiones en cuanto a que si es carretera federal o no, si es o sea, como consideraciones de ese estilo, pero yo diría que sí es obligatorio. Digo, no conozco el recorrido que va a llevar la mercancía, pero sí es obligatorio. Efraín Gutiérrez nos pregunta, ¿existirá algún plazo de cancelación para facturas emitidas al último día? Al último día. Bueno, lo que pasa es que está previsto, habría que ver cómo aterriza el tema en la resolución miscelánea, pero estaba previsto que se pudieran realizar cancelaciones hasta la presentación de la declaración anual. Es decir, si ahorita, por ejemplo, estamos en el año 2022 y requiero cancelar comprobantes del ejercicio anterior, puedo realizarlo hasta la presentación de la declaración anual. En este caso, para personas morales, pues sería hasta el 31 de marzo. Y para personas físicas, pues hasta el 30 de abril. Ese es el periodo que se está considerando. No sé si a eso se refiere la pregunta, o sea, hasta el último día del año, por ejemplo. Si esa es la referencia, pues sí, ese es el plazo que se está considerando para la cancelación de los comprobantes, hasta la presentación de la declaración anual. Raúl García nos pregunta, si soy transportista y el dueño de la mercancía es de la empresa para quien presto el servicio, ¿quién tiene que emitir la carta aporte? Bueno, es que esas dudas ya son de carta aporte. Yo creo que vamos a generar un webinar para todas estas dudas. A ver, ¿me repites la pregunta? O sea, Sí, él es si transportista. gustas. Sí, estimados participantes y clientes, en este momento estoy colocando dentro del chat lo que es una URL que los dirige a un video que en YouTube, el cual tiene grabado el webinar que se impartió para Carta Aporte 2.0. Por favor, cualquier tema relacionado a este tema de Carta Aporte, por favor asesórense en este webinar. Y para el llenado del complemento Carta Aporte, por favor, acérquense con algún ejecutivo de nuestra mesa de soporte, el cual con todo gusto los guiará durante este proceso. Bien, Ofe, son todas las preguntas. Vamos a entonces cerrar el webinar. Perfecto. Bien, como parte final de este seminario, Facturación quiere informar a todos ustedes que actualmente todas las soluciones se están preparando y actualizando para recibir esta modificación a partir de su entrada en vigor. Se estará compartiendo con ustedes el kit pack actualizado de la solución que tengan contratada para que puedan realizar oportunamente las modificaciones a sus sistemas.
contando como siempre, por supuesto, con todo el respaldo de nuestra área de soporte y atención a clientes. Facturación agradece mucho su participación en este seminario web y los invita a contestar el formulario que he colocado en el chat del aplicativo. Les deseo un excelente día a todos. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.